fíjate la palabra que traigo. Todo obra para bien. Pero vamos a leerlo. Vamos a leer Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Miren, es uno de los versículos más nombrados del cristianismo. Yo creo que junto a Juan 3:16, de tal modo amó Dios al mundo, este es el segundo más importante. Y seguramente el segundo más leído y más conocido. Y el más querido, ¿verdad? Pero quiero decirle que a veces es el menos entendible. Aparte del menos entendible, es el que menos la gente pone en práctica. Es duramente aplicado. Ahora, la pregunta es, ¿pero será esto cierto? ¿Todas las cosas de verdad son para el cristiano buenas? ¿Será verdad que todo ayuda para bien? A ver, ¿tú qué me dices? Miren, nosotros tuvimos una experiencia muy dramática. Y yo mismo me decía que alguien me explique Romanos 28. Que alguien venga y me diga a mí que todo ayuda para bien a los que amamos al Señor. Porque ese día mi esposa recibió la noticia de que tenía un cáncer de mama. Estábamos en la consulta y cuando nos pronunció la palabra cáncer es cuando se te paraliza el mundo y todo lo que hay a tu alrededor. Ese día fue horrible, pero más horrible fue las decisiones que tuvimos que tomar al momento. A ella la tuve que mandar a España sola, porque yo me tenía que quedar con todos mis hijos. Y estuvimos separados durante 6 meses. Yo fui el último mes donde a ella la operaron. Claro, no entendíamos. Pero ¿por qué vino esto a nuestras vidas? Y sobre todo a ella. Una mujer que lo ha dejado todo por amor a Dios, por amor al ministerio. Una mujer que toda su vida entregada. ¿Por qué? ¿Por qué le viene esto? Pero tú dices que todos los que ayudan, todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. No entiendo Romanos 28. No entiendo. Separarme de ella en un hospital, haciéndole toda clase de pruebas, nosotros aquí solos. Yo miraba al cielo. Seguro que todo ayuda para bien. Después entendimos muchas cosas. Claro, agradecido con Dios por la prueba superada, porque esa prueba superada produce cambios impresionantes en nuestras vidas a todos los niveles. Ahora, ¿qué me dice de los que recibieron resultados dramáticos y terminaron de la manera que no te podías imaginar? ¿Qué me dices de, por ejemplo, qué podemos decirle, hermano, a la familia de un joven cristiano que pertenecía a la directiva juvenil de la iglesia, preparándose para servir a Dios, un hombre preparándose para ser pastor, de testimonio, que trabajaba como administrador en una tienda de agroquímicos, y una mañana cualquiera con su Biblia abierta en el escritorio donde trabajaba, entraron unos ladrones para hurtar y para robar y lo asesinaron. ¿Cómo encaja Romanos 28 ahí? Un joven dando su vida a Dios. ¿Cómo encaja Romanos 28 con la historia de mi amigo Sergio Mollinedo, el doctor? Que se levantaba todos los días a las 4 a.m. para orar, todos los días. Y encima él atendía a todas las personas con necesidad en su hospital. Yo cuántas veces he visto entrar a una mujer con una gallina, con un pollo, con un pato, porque era la única manera que tenía de pagar, porque Sergio le operara o le hiciera cualquier emergencia, cualquier cosa. ¿Cómo recuerdo que Sergio se robaba a sí mismo las medicinas para dárselas a otros? Cualquier persona que venía, y ya no te hablo de remar. ¿Cómo nos atendía? Nos sigue atendiendo, gracias a Dios. Partos, cesáreas, que si un niño se abrió la cabeza, que si apéndice, que si dolores, que si fiebre, que si lo que fuera, las puertas estaban abiertas las 24 horas del día.
y con un amor y con una entrega tremenda. Y un día él se hace una mala praxis, una operación, le perforan el intestino, se lleva 3 meses en el hospital, con unos costos increíbles, y al final se muere. ¿Cómo se aplica ahí Romanos 28? ¿Cómo encaja Romanos 28 también en la vida de mi amigo Moisés? Un hombre de oración, estudiando la palabra, le encantaba comerse la Biblia de las clases. El fundador del Ministerio de Viudas y Huérfanos Amparados, que además nos ayudaba increíblemente. Todos los meses nos daba la medicina que nosotros necesitábamos para la ciudad de los niños. Se contagió de COVID. Estuvo un mes en un sufrimiento terrible. Yo recuerdo el día antes de entubarlo. Para mí fue tan impresionante, porque eso nunca se me olvidará. Él me llamó desde el hospital con la mascarilla de oxígeno y decía: José, sufro, ora por mí, estoy sufriendo. Y yo le decía: Moisés, no hable, tío, no gastes oxígeno, no hables. Esa misma noche le pusieron, lo intubaron a mi amigo. Horrible. Estuvo 2 semanas entubado y al final murió. ¿Cómo encaja ahí Romanos 28, que todo obra para bien a los que ayudan a Dios, a los que aman a Dios? ¿Cómo hacemos encajar Romanos 28? De toda obra para bien a los que aman a Dios, en la historia de una joven de 21 años que, saliendo de la universidad, en un callejón, la violó brutalmente un desconocido, hija de unos pastores. Miren, no te preocupes, todo obra para bien. ¿Le pueden decir eso? Porque seguramente después de 20 años de haber sucedido, ella que se preguntaba: oye, ¿cómo se supone que esto me ayudó a mí? Porque a mí no me ha ayudado en nada. ¿Cómo hacemos encajar con Romanos 28 la historia cuando estuvimos en una reunión de pastores ahí con Marco Tulio, que nos contó la historia de su hijo, unos pastores? Unos papás, su hijo único, saliendo de su trabajo, de su primer trabajo, habiendo alcanzado ser laureado en la universidad con todos los títulos, un hijo modelo cristiano, y ahí en la Roosevelt, por tratar de evadir a un coche con un tío imprudente y borracho que venía, se cruzó en la calle, se fue a empotrar en un árbol. Los hierros retorcidos le perforaron los pulmones y a los 9 días en cuidados intensivos se murió. Se le puede decir a los padres: oye, no te preocupes, que todo obra para bien a los que aman a Dios. El padre diría: gracias, hermano, gracias por ese versículo, pero yo preferiría tener a mi hijo conmigo. Gracias por decirme lo que Romanos 28, pero yo preferiría tener a mi hijo con vida. Le agradezco. Entonces decimos: todo obra para bien a los que ayudan a Dios. ¿Será cierto eso? ¿Cómo Pablo va a decir que lo que pasa en mi vida es bueno? Porque eso parece inconcebible. Hombre, concebible decir que todo lo que pasa en la vida del cristiano es para bien. Entonces, todo lo que estoy contando, yo quiero explicarte hoy. Necesitamos entender lo que el apóstol Pablo quería decir con este versículo. Porque algo tengo muy claro, ciertamente lo tengo muy claro. Si Dios promete obrar para que todo sea de bien para nosotros, es porque así será. ¿Tú qué crees? ¿Que vino alguien a decir: oye, todo obra para bien a los que aman a Dios? Uno cualquiera lo escribió y todo el mundo. No, fue el mismo Señor Jesucristo el que lo prometió, el que hizo esta promesa. Hay cosas desde la perspectiva terrestre que nosotros no entendemos ni vamos a lograr a entender.
esas situaciones, ese caos que vive uno en una circunstancia difícil, y por más teólogos, pastores, profetas o yo qué sé, aparezcan a discernir por qué sucedió lo que sucedió, no vamos a poder, porque hay muchas situaciones en esta tierra que no se entienden, pero que deberíamos de entender desde una perspectiva celestial. Solo debemos tener en cuenta que este versículo muchas veces se malinterpreta, y sobre todo lo que se predica hoy en día con estas doctrinas y estos pastores que son motivadores, que lo predican a su conveniencia para llevarse a la gente a su terreno y que lo explican a su manera. Pero Romanos 28 para mí es un motivo de gran esperanza, porque yo creo a los que Dios ama, ayuda para bien, y todos dicen amén, 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 amén. No obstante, para algunas personas hoy este versículo puede ser como si le echara sal en la herida. ¿Cómo es que todo puede ayudar a bien? Como en remar, me puede decir alguna joven, ¿cómo que todo ayuda para bien? Que mi papá me haya abandonado, que mi papá, mi abuelo me haya abusado de mí sexualmente. ¿Cómo puede ayudar eso a bien? Claro, posiblemente no lo vas a entender si te lo explico desde la perspectiva terrenal, pero quiero explicártelo desde la perspectiva espiritual. Romanos 8:28 significa que Dios obra de tal manera que todas las cosas que ocurren en la vida de un creyente, yo te puedo asegurar que son para bien. Fíjate, me llamó la atención. En otra versión dice que Dios hace todas las cosas, que todas las cosas cooperen para el bien de quienes los aman. Dice que todas las cosas cooperen a tu bien. Eso hace que lo veamos a Dios como un ser soberano, que está en control de todo lo que sucede en la vida de sus hijos. Él lo tiene todo bajo control. Claro, cuando son dulces las cosas, ¿verdad? A las que nosotros llamamos bendiciones, familia, trabajo, un buen salario, un buen trabajo satisfactorio, tengo la salvación, y vemos nosotros la bendición de ahí, claro, ahí decimos, bueno, entonces este versículo encaja perfecto. Perfecto. Oye, es que no podemos ir a la palabra de Dios. Gracias, hermanos, Dios te bendiga. José, el hijo de Jacob, su padre le regaló una túnica de muchos colores. A sus hermanos le entraron tal envidia, todos conocen la historia, que desearon mal para José, incluso quisieron matarlo, meterlo en una cisterna, ¿verdad? Al final lo vendieron como esclavos y todos conocen, saben lo que pasó. La vida de José fue un sufrimiento total, lo separaron de su padre, a su padre le hicieron ver que su hijo estaba muerto. Y después de todo lo que pasó, de todo lo que sufrió, ahí decimos que a los que aman a Dios todo obra para bien. Pero te das cuenta que no solo las cosas dulces usa Dios, no solo que con las cosas nos vayan bien, también son las cosas dolorosas. No te quepa la menor duda. Porque en la Biblia abundan más situaciones, más historias dolorosas para los hijos de Dios que historias dulces. Entonces, encontramos la historia que hemos hablado de José, de Jacob, la de Job. Pero para mí la historia más impresionante es la historia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué me dices tú de la historia de Juan el Bautista? Por predicar la verdad con contundencia, llamó la atención de Herodes. Y Salomé le dijo a Herodes, a este tío, córtale la cabeza. Mira lo que está hablando. Y Juan el Bautista fue decapitado. Todo obra para bien. Por predicar la palabra. Yo a veces me quedo impresionado de las situaciones, ¿verdad? Dice, bueno, ¿y cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Dios usa situaciones dolorosas. Fíjate, Esteban,
el primer mártir de la iglesia cristiana muerto. Ahí es donde aparece por primera vez Saulo de Tarso, porque dice que la ropa de Esteban se la pusieron a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso, que fue consentidor de la muerte. Y Esteban murió a pedrada. Le entierran las rodillas hasta aquí. Bueno, una versión dice que no, otra, pero vamos. Y el pueblo le apedrea. ¿Tú sabes qué muerte es esa? Por predicar la verdad, por predicar la palabra. Pero uno cuando ya pasa la historia se ve que a partir de esas situaciones comenzamos a ver bendición. Hay situaciones dolorosas que Dios usa para ayudarnos. Tú imagínate una fábrica ensambladora de vehículos. Tú te pones por una puerta y ves que está entrando el chasis, el parachoque, el parabrisas, las ruedas, el cristal, el motor. Y te vas por la otra parte y ves que está saliendo un auto flamante, un carro nuevo. Claro, digamos que tú no sabes lo que sucede ahí en la fábrica, ¿verdad? De ensamblaje de vehículos. Tú ves que entran unas partes sueltas y te preguntas, oye, ¿pero qué ha pasado en el proceso? Que ahora viene, mira, todas las partes, esa suelta y ahora sale un auto nuevo y flamante. Eso justamente es lo que pasa con Dios. Él hace que todas las partes inconversas, sueltas, bajo la presión del calor, del sufrimiento, de la prueba, de los desiertos, se unan para después traer un resultado con un efecto hermoso, como ha sido mi vida. Ensamblar todo lo que había en mí, que estaba tan suelto, tan podrido, y hacerme una nueva criatura. Dios usa todas las cosas para que cooperen para tu bien, para que todas juntas haya un producto valioso para nosotros. Y esto es lo que no entienden la mayoría de la gente. Esto es lo que no entienden la mayoría de los cristianos. Es como encontrar a personas que no entienden por qué sufren. ¿Cuántas veces me ha preguntado, pero José, pastor, pero por qué permitió que Dios me quitara a mi hijo? ¿Por qué Dios ha permitido que me arruine? ¿Por qué Dios permite pasar por estas situaciones que estoy pasando? Con tantas dificultades, pero no dice la palabra de Dios que todas las cosas son buenas para los que aman a Dios. Esto es una verdad, pero es verdad. Es una verdad tan cierta que el apóstol Pablo comienza la frase diciendo, sabemos. Eso significa que este principio que estamos hablando es conocido. Y claro, y está ampliamente recogido en las Escrituras. Mira lo que dice Pablo, y todos conocemos también. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Sino que todo cristiano tiene el Espíritu Santo, o debería de tenerlo. Y por tanto, eso nos da seguridad de poder decir que somos hijos de Dios. Y como hijos, pues también somos herederos y seremos resucitados. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y te voy a decir algo, miren, amar a Dios significa que debemos de estar dispuestos no solamente a recibir las cosas buenas, sino también tenemos que estar dispuestos a sufrir. Sufrir por Cristo. A sufrir por el Señor. Si yo te pregunto, ¿cuántos están dispuestos a sufrir? Nadie levanta la mano, pero como vamos a las iglesias y dice, ¿cuántos quieren bendiciones? Todos levantamos la mano. Pero ¿estás dispuesto a sufrir? ¿Estás dispuesto a sufrir penalidades como buen soldado en Cristo? Hombre, pastor, a mí no me gusta sufrir. ¿Tú estás dispuesto a pasar incluso por el valle de sombra y de muerte? Claro, hoy en las iglesias
se está predicando otra cosa porque son motivadores, no pastores. Y mientras estemos en esta tierra, y quédate esto con la cabeza, y si quieres no venga el domingo que viene. Mientras estemos en esta tierra, estamos expuestos al sufrimiento y a las dificultades. Y el que te diga lo contrario, te está mintiendo. Ahora, hasta que llegue ese gran día, el que dice la palabra que el Señor quitará todas nuestras lágrimas y quitará todo dolor de nosotros. Ese día va a llegar. Todas las cosas obran para bien. Es muy importante entender que todas las cosas no solamente significa algunas cosas. Aquí está hablando de todas las cosas. Cuando el apóstol Pablo, que dice que todas las cosas obran para bien, no solo se refiere a la alegría, a la felicidad, a la prosperidad, a los logros, a las metas. No. Esto también incluye el sufrimiento, el dolor, la pérdida y la adversidad, porque dice todas las cosas. Y todas las cosas son realmente todas las cosas, ni más ni menos. Y de hecho esa frase, pues yo creo, incluye cada detalle de que te das cuenta de que el universo está controlado por Dios. Eso significa, fíjate lo que te voy a decir, que aún la pérdida de un ser querido, aunque no veamos eso en que nos puede ayudar en nuestra vida, el Señor declara que es para nuestro bien. Complicado ser cristiano. Pero ahí te das cuenta que nada escapa al control de Dios. Y Él hace que todas las cosas funcionen soberanamente para todos sus hijos. Por tanto, aunque no entendamos algunos designios de Dios en nuestra vida, debemos de reconocer que por encima de nuestro dolor y dificultad, en la plena sabiduría de Dios, todo obra para la formación de Cristo en nuestro carácter. Ojalá lo veas así, porque esta es la verdad. Dios quiere moldearnos constantemente y a veces el dolor nos hace reflexionar, nos hace capacitar. El dolor con tus hijos. ¿Habrá algo más doloroso que lo que suceda a tus hijos? Todo nos ayuda a formar nuestro carácter para cuando venga Cristo por nosotros, cuando nos vayamos por Cristo. Ahora, entendamos también algo. ¿A quiénes todas las cosas ayudas para bien? ¿Ustedes creen que es a todos? ¿Quiénes son las personas que se le aplica esta promesa de Dios? La respuesta clara, son a los hijos de Dios. A los hijos de Dios, a Dios, de los que aman a Dios. Esto, por tanto, esta afirmación deja fuera a todos los incrédulos. Mira lo que dice Juan 10:9. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Él es la puerta. A partir de Él tenemos tenemos la gloria del cielo garantizada. A partir de ahí nosotros tenemos garantizada la vida eterna. Pero para los que no creen o los que practican mal, el llamarse hijo de Dios con malos testimonios, sin temor de Dios, haciendo barbaridades, pisoteando la sangre de Cristo, esto puede ser la puerta de condenación al infierno, al sufrimiento. Así que yo siempre he dicho que el Señor no es para todos. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. No confundas. No confundas. Por lo tanto, esta promesa tiene una condición diseñada. Para aquellos que aman a Dios. Todos, absolutamente todos.
está bajo el dominio y el control soberano de Dios. Sin embargo, solo los que le aman, solo los hijos de Dios pueden descansar en la verdad de que todas las cosas, incluso las adversidades, incluso las dolorosas o las que parecen desfavorables a los ojos humanos, ayudan para bien. El significado de esto, aunque a menudo no lo podamos entender, el por qué algunas cosas, yo sé que mi Dios tiene el control de todo el universo. Él dirige la historia según su plan infalible. Él no falla. Y dice más importante, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Wow. ¿Quiénes son las personas que aman a Dios? Recuerda que dice la Biblia, todo aquel que me llama cristiano o que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Acuérdate de eso. ¿Por qué muchos aman a Dios y otros los odian? ¿O por qué algunos son religiosos y otros son genuinos? No sé qué. ¿Hay algo especial en ello? ¿Hay algún mérito también para los que aman? No. ¿Cuál es la razón de este amor? Es la sabiduría de sus propias elecciones. El mismo versículo trata de responder a esta pregunta. Y además la responde en una sola frase. Los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Esto significa que los que aman a Dios son también los que han sido llamados para su propósito. La base de ese amor no está en nosotros ni en ellos mismos, está en Dios mismo. Es increíble, no hay ningún mérito a estas personas, no hay ningún mérito, no hay nada especial ni en su propia naturaleza. Estas personas aman a Dios porque han sido llamadas por Él. Dice la palabra de Dios, Él nos dice que nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero, no lo olvide. Él nos amó primero. Lo aman porque Él amó primero. Así que todas las cosas son buenas en el tiempo y para la eternidad. Por último, el apóstol Pablo indica que todas las cosas que colaboran para el pie de los que aman a Dios son los acontecimientos eternos también, que nos olvidamos. Por eso dice la palabra en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por tanto, aquí el propósito de Dios es que cada uno de los cristianos, de los que nos llamamos hijos de Dios, sean transformados a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. Es decir, que cada creyente refleje a Jesucristo y sea como Dios, como el Señor en la vida cotidiana. Que donde vayamos nosotros tenemos que reflejar a nuestro Señor. No solo en la iglesia o cuando nos conviene. No, donde estemos y donde vayamos tenemos que ser testimonio. Y tenemos que la gente tiene que ver la gloria de Dios en nuestro rostro. Tienen que ver y tienen que decirnos, esta persona es diferente. ¿Tú te imaginas cuando Moisés bajó de la montaña? Dice que había una luz en su rostro que no se podía ni mirar su cara, porque veía la gloria de Dios reflejada en él. Cuando bajó con las tablas, Moisés venía totalmente transformado, siendo la luz que iba a llevar a su pueblo. Pero el rostro, la gloria de Dios se reflejaba en él. Y todo el mundo se quedaba mirando porque decía, hay algo en él que no es normal. Yo recuerdo cuando después de un año de rehabilitación, yo acepté al Señor a los 9 meses, vinieron mis padres, después me tocó ir a mí a España, a mi tierra. Me dijo mi padre algo que me dejó flipado. Porque cuántas veces intentó mi padre curarme, cuánto dinero se gastó, en cuántas clínicas me ingresó, a cuántos psicólogos pagó. Yo qué sé lo que hizo el pobre. Pero ese día que me vio, me dijo, José, yo sé que tú has cambiado. Digo, no me digas, papá. Dice, sí, hay algo diferente en ti. Él lo vio sin necesidad de que yo hablara.
Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, reflejar la gloria de Cristo. Entonces, por lo cual Dios trata en cada una de las situaciones de la vida del cristiano, para que el Hijo de Dios sea manso, humilde, misericordioso, amoroso y compasivo como su Salvador. Por eso a veces ocurren situaciones que nosotros no entendemos, pero nos ayuda para bien. Y puede ocurrir el doble efecto, pero porque no serás un hijo de Dios. Porque al orgulloso lo vuelve manso, una prueba de una índole fuerte, lo vuelve humilde. Al indolente, cuando sufre y pasa una situación así que Dios lo tiene bajo, lo vuelve misericordioso. Al déspota, lo vuelve amoroso y compasivo. Todo obra para bien. Entonces toda situación ayuda para bien, sea buena o sea mala. Servirá para que precisamente la formación de Cristo en nuestro corazón, en el creyente, se haga manifiesta. Moldee nuestro carácter, nos redarguya y saque la basura y la porquería que hay en nuestros corazones. Sea buena o sea mala la situación. Y termino con Romanos 8:29. Vamos a decirle a lo de la alabanza que suban, por favor. Romanos 8:29. Y dice: fuimos predestinados por Dios para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Es su voluntad buena, agradable y perfecta para con nosotros. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos.